solamente ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordad un poco, amados, lo que estamos viendo en el libro de Romanos. Estamos viendo acerca del libro de Romanos y estamos el día de hoy para observar el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10. Solamente vamos a ver este versículo, el cual se divide en dos partes. Romanos 3:10, si gustas acompañarme, dice la Escritura en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay justo, ni aún uno. Esto nos lleva a pensar, querido hermano, querido amigo, que tú estás el día de hoy aquí o que nos estás escuchando a través del internet, nos lleva a pensar bastantes cosas, nos lleva a meditar diferentes cosas. Una de las cuales que a mí me llevaba a meditar en la semana y la semana pasada, es de que a veces se nos olvida que el Evangelio es para todas las personas. A veces se nos olvida por la forma en la cual actualmente estamos viviendo, en una gracia de Dios, en una misericordia de parte de Dios. Aún se nos olvida que el Evangelio también se debe de aplicar a nosotros como cristianos. A veces pensamos que el Evangelio es para fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestros pasos, fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestra forma de vida, fortalecer lo que debemos de hacer. Y es cierto, hermano, es cierto. El Evangelio precioso nos ayuda a madurar, nos ayuda a pensar más en Dios, nos lleva a reposar y a entender que Dios es soberano, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, y lo podemos ver a través de nuestra vida, a través de lo que pasamos, a través de todas las cosas que nos están sucediendo en nuestro día diario, de nuestro día a día. Es cierto. Pero también las advertencias las debemos de tomar, pero también las amonestaciones las debemos de tomar, pero también nos debemos de enfocar también a recordar de dónde Dios nos sacó. También debemos de entender eso, porque el día que un cristiano se olvide de dónde Dios lo sacó, ese día ya empezó la tibieza en el corazón de ese cristiano. El día que un cristiano empieza a olvidar de dónde Dios lo sacó, empieza en ese mismo momento, en ese mismo segundo, el cristiano a empezar a tener una vida tibia, una vida sin propósito, una vida olvidándose de la gracia divina de parte de Dios. Una vida que en poco tiempo va a estarse leudando poco a poco hasta cometer una serie de pecados, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque olvidó de dónde Dios lo sacó. Y va a errar en su camino, va a errar en la forma en la cual está Dios llamando a la persona, va a errar en todas las cosas que Dios le está mandando a hacer, va a errar en sus decisiones, va a errar en todo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se olvidó de dónde Dios lo sacó. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo como ejemplo, vemos que el apóstol Pablo nunca se olvidó de Dios, de dónde Dios lo sacó, nunca. Y a través de los evangelios que él escribió por la gracia divina de Dios, vemos cómo el apóstol Pablo hace referencia a su anterior forma de vida. En algunos pasajes podemos ver que el apóstol Pablo les dice a los discípulos: yo, perseguidor de la iglesia, yo siendo un perseguidor de la iglesia, yo habiendo consentido en la muerte de Esteban, yo todo lo que antes aprendí lo tengo por basura. Y vemos cómo continuamente el apóstol Pablo empieza a tener esa disertación con la iglesia con un solo objetivo, diciéndoles a los hermanos: yo he aprendido a no olvidar
olvidarme de donde Dios me sacó. Porque eso, amado, es una salvaguarda para nuestra vida. Porque vamos a vivir profundamente, internamente, diariamente, continuamente agradecidos con Dios. Pero también tiene el objetivo de cuidar con celo, cuidar con gran ferviente corazón nuestra salvación y ocuparnos de ello. Pero algo principal es todo esto: olvidarnos de donde Dios nos sacó para vivir agradecidos con nuestro Dios, para vivir en una constante acción de gracias, de gracia sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que el apóstol Pedro olvidó el momento en el cual negó al Señor Jesús? No lo olvidó. Durante toda su vida no lo olvidó. Aún cuenta la historia de los primeros cristianos que cuando al apóstol Pedro lo iban a crucificar, igual que al maestro, él no se sintió digno de ser crucificado como su maestro y pidió que lo crucificaran de cabeza. Nunca olvidó el apóstol Pedro lo que Dios hizo en su vida, lo que Él le perdonó. Así es que un cristiano nunca debe de olvidar de dónde Dios lo sacó. Pero al mismo tiempo, las personas que no han entregado su vida a Cristo no tienen presente ni tienen la menor idea de lo que su pecado está haciendo en su vida. Tan es así que no lo tienen presente porque el día de hoy puedes pecar de alguna forma u otra, de algún pecado que tú sabes que lo practicas continuamente y después lo vuelves a practicar y lo vuelves a hacer y lo vuelves a cometer, a pesar de que tú hayas resuelto en tu corazón que no lo vas a volver a hacer, a pesar de que tú hayas resuelto en tu vida no volverlo a hacer, a pesar de que viene una contundencia del Espíritu Santo a decirte: mira, esto está mal en tu vida, y a lo mejor en el momento te entristeces, te pones en una convicción o en una aparente convicción y después vuelves a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no estás operando bajo este principio bíblico de recordar quién eres delante de los ojos de Dios. El día de hoy, ambos grupos que estamos aquí concentrados, vamos a entender eso. ¿Cuál es la raíz de nuestra vida pecaminosa? Como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Y este texto lo tienes que recordar continuamente. No hay justo ni aún uno. Hay personas que a veces con su forma de vida, porque ayudan a las personas, porque están visitando a los huérfanos, porque hacen obras de caridad, porque no dicen groserías, porque viven de una forma muy paciente sobre los problemas que se enfrentan al día a día. Hay personas que porque viven de una forma honesta de vivir, no roban, no mienten, no dicen groserías, no se emborrachan, no andan de adúlteros o no andan de fornicarios. Por tales cosas hay veces que las personas dicen: yo soy bueno, y se creen buenos. Yo me he topado con personas que hasta se han atrevido a decir que son los consentidos de Dios, que Dios los tiene en un lugar de preeminencia. ¿Por qué? Porque son los consentidos de Dios. Así literalmente dicen: Dios a mí me consiente, soy muy consentido de parte de Dios.
porque yo no le hago daño a las personas, porque yo no soy como aquel matón, porque yo no soy un violador, porque yo no soy esto, porque yo no soy lo otro, y empiezan a autojustificarse y a creerse en un punto o en un estatus delante de los ojos de Dios, en una autoaprobación, es decir, yo no soy como los demás. Y ese es un daño muy grande al alma, es un engaño muy grande al alma. Pero también existe la otra parte, amado, de que los cristianos puedan caer también en este mismo pensamiento. Del hecho de estar ya renovados, del hecho de estar ya lavados, puedan sentirse de una manera más grandes o mayores, o en una posición o en un estatus mayor que su semejante delante de los ojos de Dios. Y al tener ese pensamiento puedes caer en la soberbia, puedes caer en el orgullo, en el envanecimiento, y puedes olvidarte de las misericordias de Dios para con tu vida. Por eso la Escritura nos está diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y haciendo un antecedente o haciendo una narrativa de lo que hemos visto anteriormente, lo que el apóstol Pablo quería en ese mismo momento en la iglesia de Roma, dejar algo bien claro. Tanto judíos como no judíos, delante de los ojos de Dios, son tanto aquellos que son los hijos del pacto, tanto aquellos que son los hijos de la promesa, tanto aquellos que tenían la circuncisión, eran iguales después de la venida del Señor Jesucristo, iguales delante de los ojos de Dios, iguales en ser humanos, iguales en la narrativa de ser pecadores, iguales. Ahí no importaba el que pudiesen ellos tener esas reacciones ante el pecado y cumplir con rituales como lo hacían los judíos. No importaba eso. Eran iguales delante de los ojos de Dios. Y te das cuenta la revolución que eso ocasionó para los judíos. Una gran revolución, una gran confusión para muchos, una reprobación para otros. ¿Cómo crees que yo voy a ser igual que este gentil? Para que tengas una idea, un judío ve a un gentil como si estuviera viendo un animal inmundo, como un perro, como alguien que no tiene derecho a tener la gracia de parte de Dios, como alguien que no tiene derecho de poder tener o obtener las bendiciones de parte de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, no, hermanos, por cuanto todos pecaron. Y el día de hoy dice, no hay justo, ni aún uno. E inicia diciendo como está escrito. El día de hoy, amado, tú puedes estar cometiendo diferentes infracciones a la hora de que estás manejando tu vehículo. Puedes traer tu vehículo sin faros, o a lo mejor con un solo faro y el otro apagado. Puedes no tener a lo mejor y no te das cuenta de que tus calaveras no tienen luces traseras de stop, de direccionales. Puedes a lo mejor en algún momento no ponerte el cinturón de seguridad. Puedes tener la idea de que cuando estás marcándote el semáforo, la preventiva, el amarillo, puedes todavía pasarte. Puedes en algún momento quizás rebasar las líneas amarillas que son únicamente y exclusivamente para peatones. Puedes a lo mejor no entender el que es uno y uno en algunas avenidas o en algunas intersecciones para que haya un mejor flujo de la circulación. Y a lo mejor no lo tienes tú bien previsto y te pasas tú y te pasas y no cedes el paso. O puedes ser imprudente para manejar. Puedes meterte a lo mejor al área del Mexibus, o puedes meterte al área de los que son únicamente carriles exclusivos para bicicletas y motos. Puedes cometer muchas infracciones.
Y el día de hoy, si un policía de tránsito ve que estás cometiendo una de esas infracciones que te acabo de narrar, te puede detener y te puede decir: oríllese, por favor. Y en el momento que te orillas, puedes tú decirle: bueno, ¿qué fue lo que yo cometí? ¿Qué infracción cometí? A pesar de toda la historia de infracciones que te narré anteriormente. Y el policía: es que cometió esta infracción, no trae faros. Oiga, ¿cómo que no voy a traer faros? Y se va al carro y te enseña que no traes faros. No me había dado cuenta, oficial, no me había dado cuenta. Pues lo siento, porque la ley de tránsito dice esto acerca de esta infracción. Señor, pero yo desconocía eso. Hay un principio legal que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. El que tú el día de hoy alegues ante una autoridad, sea cual sea, que tú desconocías esa ley porque no eres abogado, porque nunca te había pasado, porque nunca lo habías pensado, porque nunca lo habías meditado, porque desconoces la Constitución, porque desconoces el Código Penal federal o el local, porque desconoces la ley del registro civil, porque desconoces tal y tal y tal y tal ley. Tú puedes alegar todo eso delante de una autoridad, pero la autoridad te va a decir algo: el desconocimiento de la ley no exime de que tú la cumplas. Luego entonces tú puedes decir: bueno, pero ¿por qué? Es injusto si yo la desconocía. Porque hay un argumento natural para este argumento legal. Tú sabes que no es correcto esto. Y hay una ley escrita para que tú puedas obedecerla, observarla, e inclusive tú puedes buscarla a través del internet y vas a poder tener acercamiento a esa ley. Hay cadenas de difusión del no y no circula. Hay cadenas de información que te está diciendo el reglamento de tránsito. Hay muchas cosas a través del día de hoy, de todos los medios de comunicación, que te orientan a conocer la ley, a que te indican qué derechos tienes, a que te indican qué infracciones tú no puedes cometer, ¿cierto o no? Pero si no hubiese nada de eso, amado, como en días anteriores o como años anteriores cuando no había internet, ¿qué hacíamos? Nos dirigíamos por nuestra conciencia, por nuestra experiencia. ¿Y qué decíamos? Es que a mi padre un día lo detuvieron por no tener faros. Entonces, ¿qué haces tú? Revisar que siempre tengas faros. Es que un día a mi padre, a mi amigo o a X persona lo detuvieron por no tener las calaveras bien, los focos. Tú prestas atención a esos puntos sin que conozcas la ley, porque sabes que te pueden castigar. La Escritura dice como está escrito. Aquí no cabe ninguna duda, amado. Podemos decir muchos argumentos el día de hoy. Yo te puedo decir lo que yo creo, lo que yo pienso. El apóstol Pablo te pudo haber dicho lo que él cree, lo que él piensa, lo que él había entendido, lo que él bajo su experiencia del día de hoy que estaba viviendo te pudo haber dicho: yo creo esto, discípulos, yo creo esto, queridos amigos, yo pienso que las cosas se deberían de hacer esto. No, amigo, cuando el apóstol y cuando la Escritura te dice cómo está escrito, no te deja ni la mayor ni la menor duda de que eso es real y de que eso es veraz. ¿Cómo puedes tener una clara interpretación de la Biblia? Con la propia Biblia. Y aquí el apóstol Pablo, lo que estaba hablando, cuando está diciendo como está escrito, está haciendo una referencia del libro de Isaías y el libro de los Salmos. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1. ¿Cómo puedes tener una real y verdadera interpretación de la Biblia? Un texto te debe de llevar a otro texto. Y es donde vas a enriquecerte, es en donde vas a entender, es donde tú vas a poder comprender lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Salmo 14:1 dice la Escritura: dice el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Dice la persona necia: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Por qué te saco este texto? Porque vamos a ver la segunda parte que dice: no hay justo ni aun uno. Como está escrito. No es como lo digo yo. No es como pienso yo. Es como lo dice la palabra. Es como lo está diciendo aquí Dios. Es una demostración bíblica de lo que está diciendo después el apóstol Pablo. Es que no está sacado de él mismo, sino está invocando la Escritura y te está diciendo: si yo te digo que no hay justo ni aun uno, judío, tú que te crees justo delante de los ojos de Dios porque dices que tienes la circuncisión, tú porque te crees justo porque ya eres restaurado, porque ya eres renovado, tú que te crees justo, tú que crees que no has cometido ya pecados, tú que crees que ya has sido renovado, tú que crees que estás ya delante de Dios o delante de los ojos de Dios, ten un solo pensamiento: delante de Dios, no hay justo ni uno. Y esto nos remite al libro de los Salmos que ya acabamos de leer. El libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, dice la persona que es necia, que es testaruda, que no toma en cuenta a Dios, que no cree en Dios, dice: no hay Dios. No hay Dios. Y por lo regular estas personas que piensan que no hay Dios hacen de su vida lo que bien les parece. A pesar de que tienen el mandamiento, a pesar de que tienen la ley de Dios, a pesar de que Dios les ha hablado a su corazón, a pesar de todo eso dicen en su corazón: Dios no me va a hacer nada. Yo puedo vivir de la forma que yo quiera. Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y lo que me plazca. Yo puedo vivir de la manera que yo quiera vivir. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y esto nos remite a algo, hermanos: a las doctrinas de la gracia. El primer punto de las doctrinas de la gracia se llama depravación total. Acompáñame por favor al libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice la Escritura. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee este capítulo? Versículo 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros, porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos quiere decir esta parte de depravación total? Habla acerca de que el pecado afecta cada aspecto de nuestro ser, afecta nuestra alma, afecta nuestra mente, afecta nuestra voluntad, etc. Eso es lo que habla acerca de este punto de la depravación total.
La depravación total nos da la idea, amado, de que nosotros no tenemos nada bueno, de que de nosotros no se espera nada bueno, que de nosotros desde el nacimiento tenemos el pecado en nuestros corazones. Y esto nos remite a la idea, amado, del inicio de nuestros pecados. Los católicos tienen una idea acerca de esto. ¿Cómo se llama eso? Pecado original. Pero cuando nosotros escuchamos acerca del pecado original, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que piensas tú acerca del pecado original? Dame una idea. ¿Qué piensas? Yo tenía la idea de que el pecado se hereda. Del pecado que se hereda. ¿Ok? ¿Qué más? La culpa que haber sido concebido del varón y una mujer. ¿Ok? La idea más clara del catolicismo romano quiere decir que el pecado original, nosotros tenemos el pecado original porque procedemos de un contacto sexual de nuestros padres y que por eso tenemos un pecado original. No, amado, porque no fuimos concebidos bajo un pecado original en ese sentido. Lo que habla la Escritura acerca del pecado original es la consecuencia que se tuvo por haber pecado Adán y Eva. Es la consecuencia, amado. Es toda la consecuencia que nos trajo la desobediencia de Adán y Eva. No es el haber sido concebidos en esa situación. Porque yo te puedo decir algo. Yo me casé con mi esposa bien. Yo respeté a mi esposa durante todo el tiempo. Y pudimos llegar de una forma muy santa al matrimonio. Donde no hubo besos, donde no hubo caricias, donde no hubo nada. Y después se consumó nuestro matrimonio. Y al consumirse nuestro matrimonio fue bajo la voluntad de Dios. Porque nos casamos primeramente por el civil y después nos casamos por la iglesia. En donde hubo un culto, donde hubo una reunión, en donde nos gozamos, donde pudimos dar nuestros votos, ella y yo. Donde nos comprometimos públicamente a hacer un matrimonio sólido y de amar a Dios con todo nuestro corazón. En ese ejemplo, ¿cuál fue el pecado original al haber tenido a nuestros hijos? El concepto de pecado original es la consecuencia de ese pecado que cometieron nuestros padres, hablando de Adán y Eva. La consecuencia que vino después, el haber estado después separados de Dios. No le dijo Dios a Adán: ahora con dolor, ahora con esfuerzo, ararás la tierra y recogerás su fruto. Con esfuerzo. Y a la mujer: ahora concebirás con dolor. Todo ese pecado original se desprende de las consecuencias de ese pecado que cometieron Adán y Eva. Por lo tanto, el día de hoy podemos ver una naturaleza corrompida en todos los seres humanos. No hay personas que podamos decir que nacieron buenas. No hay personas, hasta los bebés, amado. ¿Qué hacen los bebés? No nos han dicho los psicólogos, los psiquiatras, que los bebés son unos totales dictadores y que son unas personas tan egoístas que solamente les basta llorar un momento para que la madre se despierte y le empiece a dar su biberón y puede dormir la mamá y después otra vez el bebé puede llorar y el bebé así aprende que por medio de su lloro puede estar manipulando a la mamá, puede estar manipulando al papá y así puede estar desarrollándose hasta que empiece a hablar. Y cuando empieza a hablar, ¿qué es lo que va a decir ese niño cuando quiere algo? Puede hacer un berrinche, puede no prestar atención a lo que sus papás le están diciendo que no deba de hacer, puede mentir, puede hacer muchas cosas y va en grados, pero que vemos en ese ejemplo muy sencillo cómo la depravación del hombre se empieza a formar y cómo se empieza a gestar, y conforme va pasando el tiempo ese niño va a empezar a aprender cosas terribles, va a empezar a desarrollar sus habilidades pecaminosas, ¿cierto o no? Hasta llegar a una cierta madurez en donde ese hombre o esa mujer tiene una mente corrompida. Por eso la Escritura dice:
justo, ni aún uno. Y más adelante en las reuniones futuras vamos a ver esas características. Pero el día de hoy lo único que Dios quiere hacernos entender a ambos grupos que veíamos al inicio, tanto cristianos como no cristianos, es que no olvides algo: la naturaleza del pecado. La diferencia la hace el Señor Jesús, con una mente renovada, con una mente transformada. Pero mientras no pase eso, tenemos una mente corrompida. Aún, amado, aún teniendo ya una salvación, aún ya teniendo una restauración de nuestra mente, seguimos actualmente luchando en nuestra mente bajo el concepto de lo que nuestra naturaleza humana tenemos. Pero está la gracia divina de Dios ayudándonos. Pero si no está esa gracia divina ayudándonos, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿De quién eres rehén? De tus deseos, de tus pasiones. Haces lo que quieres porque son tus deseos. El día que tú quieres comer tacos, comes tacos. El día que no quieres comer tacos, no quieres comer tacos. Hablando en el sentido de tus emociones y de tus sentimientos. Te dejas gobernar por tus sentimientos, tus emociones. Y esos sentimientos y emociones, cuando no tienes una mente renovada, estás bajo el concepto de esa naturaleza pecaminosa. Hagas lo que hagas, tengas el concepto que tengas, hagas misericordia con quien hagas misericordia. Si no tienes una mente renovada por Dios, tú no eres una persona ni buena ni santa, sino todo lo contrario. Quiero terminar leyéndote una historia que se llama Historia del Dolor Universal, originada por la degradación universal del hombre. En el Jardín de las Tullerías en París se halla la estatua de una mujer, probablemente una bailarina, cuya cara cubierta con una máscara, vista de frente y a una cierta distancia, deja ver una sonrisa. Imagínate, has ido a los museos, ¿no? Imagínate a esa estatua con una máscara. No una máscara como tú la conoces, sino está hablando de un simbolismo, que tú de frente ves a esa mujer sonriente, dice aquí la historia. Y a una cierta distancia deja ver una sonrisa, pero a medida que uno se aproxima y la mira más de cerca, principalmente de un lado, se descubren las facciones habitualmente trazadas por el artista, una grande angustia como originada por algún dolor escondido. La mujer que estamos narrando el día de hoy como esa estatua, tú la puedes ver de frente y la ves con una gran sonrisa, pero te acercas y empiezas a ver esa imagen y empiezas a tener una perspectiva diferente conforme te vas moviendo. No sé si has visto esas obras de arte, que de repente tú ves una pintura y tú ves a la persona que te está viendo fijamente. Tú ves el rostro y esos ojos de esa obra te están viendo a ti, y conforme te vas moviendo parece ser que esa obra de arte cobra vida y te está enfocando y no deja de verte. Si has visto esas obras de arte, esta obra de arte es similar a esto, pero el artista quiso plasmar algo: la infelicidad. Porque conforme tú te vas moviendo, esa imagen de esa estatua que aparentemente se ve sonriente, conforme tú te vas moviendo, esa imagen va cambiando y va poniendo una cara de desesperación, un rostro triste, de angustia. La mujer representada en la estatua quería sin duda, dada su profesión, era una bailarina,
mostrar al público una cara sonriente, pero en realidad está consumida por un profundo dolor. Dice la reflexión de esta historia: tal es la condición de nuestra humanidad que trata de mostrar alegría. Tal es la condición de nuestra humanidad. Tal es la condición, ponle tu nombre. Tal es la condición de fulana de tal, que trata de demostrar alegría. Yo te puedo ver alegre. Yo te he conocido fuera de la iglesia y puedo ver una cara contenta. Podemos platicar y podemos platicar cosas diferentes y yo te puedo ver como si nada, como si nada. Puedo ver y en tu plática puedes nombrar cosas que tú quieres hacer, proyectos que quieres cumplir, proyectos que deseas cumplir. Situaciones que se están dando alrededor tuyo, hablando de cosas que Dios está poniendo a tu alcance, como a lo mejor un trabajo, como a lo mejor algún día de vacaciones, como por ejemplo el sueldo que te subieron, o a lo mejor el ingreso que estás teniendo extra, o un negocio que estás emprendiendo, o quizás tu familia que está sumamente bendecida por parte de Dios, o a lo mejor el que tú puedas tener el día de hoy el nacimiento de un nuevo miembro de tu familia, o a lo mejor el día de hoy cualquier cosa que te produce alegría y lo podemos platicar. Te compraste un carro nuevo, tuviste tal o cual situación, pudiste ir a comprarte las cosas que hacen falta para tu día a día. A lo mejor fuiste a hacer una despensa como a lo mejor nunca antes la habías hecho hasta el día de hoy. Y eso te puede estar provocando una alegría y lo podemos a lo mejor compartir. Pero esa alegría es momentánea, querido amigo. Esa alegría es momentánea y es lo que esta estatua quería representar. La alegría momentánea de las personas que no tienen una alegría conforme a los mandamientos de Dios, que no está sustentada, que no está en la base firme que es la palabra de Dios. Una alegría que es efímera, que está sustentada nada más en algo tan ligerito, en una tela de araña. Porque acabándose esa alegría tuya, ¿qué es lo que pasa en tu corazón? Acabándose todo eso, ¿cómo te sientes? Trata de demostrar alegría, a pesar de la profunda herida que le causó el pecado, el cual le hace sufrir y finalmente la arrastra y le precipita a la muerte. Puedes estar viviendo el día de hoy a lo mejor en cualquier cosa. Puedes estar satisfecho, satisfecha por los logros, o por las cosas que tienes, o por las diversiones que estás pasando, o por las cosas que están sucediendo a tu alrededor, los viajes, los éxitos, cualquier cosa efímera en este mundo. Y ahí estás pasando tu alegría, ahí estás pasando tu felicidad, ahí estás pasando tu porvenir, ahí estás pasando tu futuro, ahí estás pasando lo que tú quieras y mandes. Pero no te has dado cuenta que no eres justo delante de los ojos de Dios. Y eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante y valioso del día de hoy. Que puedas entender algo. Que si no estás bien delante de los ojos de Dios, en vano es lo que tienes. Porque eso al rato se pudre. Eso al rato se va. Eso al rato desaparece. Y vuelves a tener las mismas depresiones, y vuelves a tener las mismas desilusiones, y vuelves a tener la misma forma de vida, porque Dios no ha cambiado lo que hay en tu interior, pero no es porque Dios no quiera, sino porque no has hecho caso al llamamiento de Dios. Me queda claro que no puedes hacer tú nada.
Y realmente no podemos hacer nada nosotros si no es por una gracia divina de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: no hay justo, razona, no te quedes en ese estatus de quererte justo porque haces cualquier cosa, porque no mientes como los otros mienten, porque no robas como los que otros roban, porque no andas de adúltero, no andas de fornicario o fornicario. No te quedes en ese estatus, porque delante de los ojos de Dios somos iguales todos. Cometas pecado chico, pecado grande, a Dios no le interesa eso. Cometiste pecado y se acabó. Te está haciendo razonar. No se está haciendo razonar. Y eso nos quita a nosotros los cristianos la idea de subirnos a un pedestal, como los que acaban de ganar una carrera de autos, o que acaban de correr un maratón, y que ponen primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Un cristiano, esta palabra evita que nos coloquemos nosotros en un pedestal y que nos podamos sentir privilegiados en el sentido de no ser pecadores delante de los ojos de Dios, porque no, amado, seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo pecado en nuestra carne. Tantito nos descuidamos, tantito le damos chance a los malos pensamientos y yo puedo pensar mal de ti. Tantito me olvido de los mandamientos de Dios y puedo correr al adulterio. Si no me crees, pregúntale al rey David. Debemos de considerarlo. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay justo, ni aun uno. Pero por su gracia somos lo que somos. Por su bendita gracia podemos estar agradecidos de que Dios nos sacó de una vida llena de pecado. La pregunta es: ¿cómo te consideras tú delante de los ojos de Dios? Es que la llevo poquito a poco. Es que en esta semana me he hecho el propósito de no pecar como antes. Es que ya llevo una semana en victoria. No es de una semana, no es de un día, sino es de toda la vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Dice el versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. Romanos 8, acompáñame para terminar. Romanos 8, 7. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú estás el día de hoy sometido a la carne, no agradas a Dios. Tengas el concepto que tengas de ti mismo. Si hoy te agradas a ti mismo y a tus deseos carnales, no agradas a Dios. No lo agradas. Así es que no te creas justo delante de los ojos de Dios. Ten la dimensión de vida delante de Dios, de lo que eres, de lo que somos. A mí esto, amado, me lleva a pensar: ¿qué posición tengo delante de los ojos de Dios?
¿quién soy yo delante de los ojos de Dios? Y me llevan a estar agradecido delante de Dios y a vivir en una gratitud inmensa hacia mi Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Hay una igualdad, hay justo. Eso es lo que dice Dios. Aquí no cabe lo que tú crees, lo que tú piensas. Esto es lo que dice Dios. Cierra tus ojos, por favor. Dios ha utilizado pruebas, Dios ha utilizado argumentos para convencernos acerca de nuestra iniquidad. Dios ahora, a través de su palabra, a través de lo que Él dice en su palabra, a través de la autoridad de la palabra, a través de la eficacia y eficiencia de la Escritura, nos está diciendo quiénes somos. El único Dios verdadero nos afirma quiénes somos delante de Él. Luego entonces vamos a enumerar en domingos posteriores los efectos o frutos de ese carácter. Pero el día de hoy solamente medítalo. Somos depravados. Tenemos una mente depravada. Y no es parcial. El primer punto de las doctrinas de la gracia dice que somos depravados totales, en una totalidad. Pero hay una salida a esta depravación, y su nombre es Jesucristo. Pero tenemos que entender cuál es el fruto de esa depravación. Que Dios nos ayude, amados, a poder entender con un buen espíritu, con una mente renovada, con una mente abierta a la palabra de Dios, no abierta a mis palabras, no abierta a las palabras de la persona que se ponga aquí al frente a describir la Escritura, no, sino que tengas una mente abierta a recibir con gozo la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, escrito está, para que no nos quede la duda, para que no podamos decir, es que nosotros creemos y pensamos. No, es lo que la palabra de Dios está diciendo, amado. No viene de palabras humanas, viene de parte de los labios de Dios. Escrito está. Va a contender Dios con su palabra con nosotros. Nos va a dar argumentos, nos va a dar toda la instrucción, nos va a hablar a nuestro corazón. Abre tu mente, por favor. Abre tu corazón a la palabra. Escúchala con entendimiento, escúchala con amor, escúchala con deseo. Como la tierra seca recibe el agua, así escucha la palabra de Dios de hoy en adelante, porque la cuestión eterna está tocando a tu puerta. No podemos negar la eficacia ni la eficiencia de la palabra de Dios, porque es la palabra bendita del Señor. Es la que va a convencer a nuestras almas. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos habla, porque están en comunicación ambos. El mismo autor que la hizo nos la va a interpretar a nosotros.
eso el día de hoy es: escrito está. No hay justo, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron. Grábate hoy esto en la mente, querido hermano, y no te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides de dónde Dios te sacó. Del lodo, del chiquero. ¿De dónde te sacó Dios, hermano? Hermana, ¿de dónde te sacó Dios? Si hoy pudiéramos decir de dónde Dios nos sacó públicamente, nos daría mucha vergüenza, amado, mucha vergüenza, se nos caería la cara de vergüenza. El día de hoy que cada uno de nosotros dijéramos: Dios me sacó de esto, Dios me sacó de esto otro, la cara se nos caería de vergüenza. Estaríamos llorando aquí fuertemente. ¿Por qué? Porque recordaríamos de dónde nos sacó Dios. Nunca olvides de dónde te sacó Dios, amado. Nunca te olvides de eso. Y amado, recibe la palabra. Amigo, amiga, recibe la palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. Ten un corazón abierto. No pongas en duda lo que dice la palabra. Por eso el apóstol Pablo les decía a los romanos: escrito está. No pongan en duda la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. No hay justo, ni a uno. Gracias, amado Padre. Gracias, Dios, porque hoy hemos entendido que no hay nadie que haga el bien. No hay nadie que haga la bondad por sí misma. No hay ni uno solo. No hay ni uno solo, Padre. No hay excepciones, Padre. Solamente tú haces la diferencia. Amado Padre, estamos aquí en tus manos. Condúcenos, Señor. Llévanos, Padre. Danos claridad, Padre. Padre, tú sabes lo que somos nosotros delante de tus ojos. En tu infinita misericordia y en tu compasión, Señor, reposamos. En tu decreto precioso confiamos y descansamos, Señor, y que tú hagas como tú quieres hacer, Señor. No como nosotros queremos, sino como tú quieres hacerlo, Señor. Gracias, Padre, por el día de hoy. Pedimos tu bendición, Padre, y que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esto terminamos, amado, el día de hoy. Le damos gracias a Dios. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora para dar inicio a la descripción de lo que significa no ser justo delante de los ojos de Dios. Te pedimos que vengas con ese anhelo de que Dios te hable. Te pedimos que vengas con esa meditación, porque no va a ser sencillo, hermano. No va a ser sencillo describir la corrupción del hombre, porque es mucho. Pedimos que vengas con ese corazón deseoso de que Dios haga algo en tu vida y que Dios haga bajo su voluntad preciosa y su misericordia sobre cada uno de nosotros, sin excepción, porque para Dios no hay judío ni griego, y que Dios haga conforme a su voluntad con cada uno de nosotros, porque así deseamos que se haga.
porque así lo dice su palabra, que no es del que quiere ni del que come, sino del que Él tiene misericordia. Amén. Dios los bendiga mucho, que tengan un excelente día de reposo. Hasta luego, hermanos que están a través del internet. Dios los bendiga y nos da gusto verlos y esperamos que estén bien. Dios los bendiga mucho.